El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y de su fidelidad en favor de la casa de Israel. Revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor la tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. El Señor. El Señor conoce su victoria, revela a las naciones su justicia. Toquemos. Muy buenas noches para todos ustedes, sean bienvenidos a esta reflexión, que más que una reflexión es un compendio de lo que ha sido la visita del Papa Francisco y un análisis sobre la misma, porque no podemos ser ajenos a una visita tan importante para todos nosotros, no solo los católicos creyentes, sino también los no creyentes o las personas de otras denominaciones cristianas. Quiero también señalar, antes de empezar este análisis, que realmente doy gracias a Dios por su acontecer en medio de mi vida y de mi historia. Muchas veces cuando empiezo a analizar el camino, Dios me ha dado muchísimas bendiciones. Una de ellas, poder haber conocido, vivido la realidad de la iglesia en Argentina por más de 6 años, y después de estudiar una teología más de tipo conservadora, poder venir a Colombia y estudiar en la Pontificia Universidad Javeriana. Y realmente es muy bonito ver cómo los que hemos sido formados por los jesuitas, los que hemos recibido esa fuente de conocimiento tan profunda dentro de lo que es la teología cristiana católica, y poder descubrir que este pensamiento, esta espiritualidad y teología encarnada propia de los jesuitas realmente tocó mi existencia y me permite sentirme muy cercano, muy identificado, muy en sintonía con lo que este Papa Francisco transmite, comprende, enseña y reflexiona. Es importante que tengamos presente que la visita del Papa tiene una enseñanza muy clara,
pero que esta enseñanza se ha venido desarrollando, se ha venido realizando en diversos momentos. ¿Por qué lo quiero señalar? Porque uno podría cometer el grave error de pensar que se trata de varios discursos, reflexiones o homilías inconexas, o que se trata simplemente de la repetición del mensaje, un único mensaje, que sencillamente lo presenta y lo interpreta de diversas maneras dependiendo del lugar en el cual el Papa se encuentra. Y resulta que no es así. Tenemos que comprender que su mensaje es una unidad, pero que esa unidad tiene que ser descubierta, tiene que ser analizada y tiene que ser profundizada, porque se va desarrollando en los diversos actos que realiza. Y esa es la tarea que quiero iniciar en esta reflexión. Cuando el Papa comienza su visita allí en la Plaza de Armas, en una reunión allí con el presidente y con algunas personas que se encontraban allí, el Papa empieza planteando algo muy, muy importante. Se presenta como una persona que viene a compartir el don de la fe y de la esperanza, ¿cierto? Cosa que nos hace pensar en algunos conceptos ya importantes a nivel teológico. La fe, que como ya lo hemos dicho, para muchas personas consiste simplemente en un creer racional, o que consiste en una manipulación de lo divino para conseguir lo que buscamos, o que consiste sencillamente en una comprensión mágica en donde le pedimos a Dios que nos saque de las dificultades, de los problemas, de las enfermedades, de las realidades de finitud, y Él entonces termina haciéndolo mágicamente. Lejos de esta comprensión de fe, el Papa Francisco viene a plantearnos una comprensión mucho más profunda. La fe no es otra cosa que la adhesión a la voluntad de Dios que se hace presente, que acontece y que transforma la vida y la historia del ser humano desde dentro. Y entonces por eso la fe es la que nos permite superar las dificultades, ¿cierto? Pero esa superación de las dificultades es por medio de nuestro compromiso con la ayuda de los dones que Dios nos ha dado, pero repito, con nuestro compromiso. Y se convierte entonces en un camino y se convierte entonces en un proyecto. La esperanza, que no es justamente desde la comprensión anterior un esperar con los brazos cruzados, no es una ilusión tonta, es la certeza de saber que el proyecto de Dios que se nos manifiesta en Cristo exige su realización en la historia y que por ello tenemos que construir este proyecto de Dios que para el mundo y para nosotros mismos puede presentarse como una utopía, pero que en últimas nos moviliza y nos permite caminar. Por otro lado, en otra de sus intervenciones con los jóvenes, el Papa también inicia diciendo que viene como peregrino y como mensajero de la paz a traer la paz, ¿cierto? A traer la paz y a desear que la paz llegue a nosotros. Unámoslo con lo anterior. El camino que tenemos que hacer, fundamentados en la fe y en la esperanza, es el camino que conduce a la paz. Una paz
que no es la ausencia del conflicto, sino que es la consecuencia de una vida coherente, de una vida en la cual Dios acontece y realiza su obra y realiza su proyecto. Y esa acción de Dios en la historia es la que debe, de alguna forma muy clara, muy concreta, llevarnos a la alegría profunda. Y esa alegría que no es otra cosa que la certeza de esa acción, de esa presencia de lo divino en medio de las realidades humanas. Bien, este camino tiene una meta. No podemos nosotros caminar a ciegas, no podemos caminar sin saber para dónde vamos. Tenemos que caminar con, repito, una finalidad clara. Y allí quiero señalar algunas cosas. Cuando el Papa se reunió con los obispos, dijo una frase bastante significativa, bastante fuerte también. Dice que estoy convencido de que Colombia tiene algo de original, algo muy original que llama fuertemente la atención. No ha sido nunca una meta completamente realizada, ni un destino totalmente acabado, ni un tesoro totalmente poseído. ¿Qué quiere decir el Papa allí con esa frase? Que sencillamente Colombia no es un proyecto claro. Colombia nunca ha llegado a consolidarse como nación. No hemos llegado a tener una meta común. No hemos podido trazar un camino. No hemos sido capaces de construir un horizonte real, y creo que en esto el Papa, profundo conocedor de la realidad y que discierne profundamente la verdad, da en el clavo de uno de los elementos más importantes. Carecemos de proyecto, carecemos de metas, no sabemos para dónde vamos. Y en este contexto es importante comprender una cosa que dijo el Papa volviendo a ese encuentro allá en la Plaza de Armas, en donde dice: miren, una meta para nosotros como colombianos es la construcción de un país que se convierta en una patria, es decir, en una casa para todos los colombianos. Nuestro proyecto, colocado por el Papa, es llegar a ser patria, y en eso también se une al discurso dado a los jóvenes, ¿cierto? En donde les decía: atrévanse a soñar, sueñen alto, sueñen en grande, no se queden por el piso. Este sueño, como él ya lo decía también, no los está tomando desde el egoísmo, desde la situación personal, desde los intereses mezquinos del individuo, sino que este proyecto que el Papa pide, este sueño que el Papa pide, es la construcción de la casa común, es la construcción de la patria, una patria que tiene que ser grande, una patria en donde todos tienen que caber, una patria que sea contraste y que sea coherente con la voluntad de Dios, una patria que se convierta en un reflejo del reino, una patria que se convierta en un ejemplo a seguir. Y es entonces allí donde el Papa dice con claridad: ustedes son los capaces de descubrir
y de construir el país. Ustedes, jóvenes, son los que tienen el potencial necesario para construir la nación. Entonces, reitero, ese es el proyecto real. Y por eso el Papa al comienzo, la primera noche, allí cuando estaban estos jóvenes de IDIPROM, símbolo profundo de lo que vamos a hablar más adelante, dice una frase muy profunda: no se dejen engañar. Tenemos muchas voces que nos invitan a abandonar el camino, a llenarnos de egoísmo, a llenarnos de autosuficiencia, a encerrarnos en el odio, en el deseo de venganza, en el resentimiento, en el no podemos, en una cultura de muerte, en una cultura de desesperanza. Y por eso el Papa dice a renglón seguido: no se dejen robar la alegría, ni tampoco se dejen robar la esperanza. Y sean capaces de arriesgar. Arriésguense a construir algo juntos. Y en esta construcción de proyecto se hace necesaria la construcción de la paz. Pero ya vamos a hablar un poco de eso. Esta construcción de patria se hace necesaria porque vivimos en una realidad difícil. Nuestro país vive en una realidad difícil. Tenemos que superar las dificultades del camino. ¿Cuáles son esas dificultades? El Papa lo ha comentado en varios escenarios. Cuando se encontraba en la homilía, en la Eucaristía de Bogotá, en el templete, en donde llegaron aproximadamente 1.360.000 personas, el Papa dice algo muy interesante. Toma el texto del llamado de los primeros discípulos, que es el texto también de la barca, allí en el mar. Recuerden que ese mar simboliza el mal también, simboliza el mal. Y entonces, en ese contexto, el Papa dice que la barca, que es justamente el proyecto de país del cual veníamos hablando, se encuentra de alguna manera inmersa en situaciones difíciles. Hay tinieblas, y él las va a señalar muy claro. Son las tinieblas de la injusticia y de la inequidad social. Son las tinieblas de la corrupción, de los intereses personales, que consumen de manera egoísta y desaforada lo que está destinado para el bienestar de todos. Son las tinieblas del irrespeto por la vida humana que ciega a diario la existencia de inocentes y cuya sangre clama al cielo. Son las tinieblas de la sed de venganza, son las tinieblas del odio que mancha con sangre humana las manos de quienes toman justicia por su cuenta. Son las tinieblas de quienes se vuelven insensibles ante el dolor de las víctimas. Y esas tinieblas son las que deben ser vencidas. Por su parte, en el discurso que el Papa da a los obispos, también menciona esta realidad de dificultad, de tiniebla que enfrenta nuestro país. La realidad colombiana nos muestra en este momento un rostro un poco desfigurado justamente por las realidades
de adversidad. En primer lugar, las desigualdades, raíz de sufrimientos, de injusticia. La corrupción, la vuelve a mencionar, la desigualdad y la miseria profundas que son causa de la violencia, los problemas del alcoholismo, la droga, que han tocado a tantas familias, la fragilidad de los vínculos matrimoniales, la ausencia de los padres de familia que por irresponsabilidad o por circunstancias de la vida generan allí vacíos emocionales, inseguridades y orfandad. ¿Sí? El estilo de la vida fácil, la tentación subversiva, los vacíos profundos del alma y del sentido. Estas son realidades que siguen siendo también tiniebla en nuestro caminar. Pero sin lugar a dudas, la tiniebla más fuerte es la de la violencia con su crudeza. Violencia que se ve simbolizada en Villavicencio con ese Cristo de Bojayá que golpea y confronta. Es ese Cristo que quedó sin brazos, sin piernas, que quedó mutilado por causa de la violencia, pero que, como dice el Papa Francisco, desde allí nos seguía mirando con amor y con ternura para ofrecernos la misericordia y el perdón. Es por eso que ante estas tinieblas que son fuertes, no podemos sencillamente sucumbir. Y es allí donde recobra sentido esas palabras que el Papa pronuncia nuevamente en la Plaza de Armas, citando a Gabriel García Márquez. Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta no puede ser otra que la vida. Ni los diluvios, ni las pestes, ni las hambrunas, ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte, una ventaja que aumenta y se acelera. Este mensaje de esperanza y este compromiso que nos lleva a ver que frente a esas realidades adversas y que han tocado profundamente la existencia, nuestra respuesta debe ser la construcción del camino que nos conduzca a la realización de la patria. Pero para que este proyecto se haga realidad, se requiere del aporte significativo de todas las personas. Y es allí donde tenemos realmente un compromiso bastante fuerte. El primer compromiso, la primera condición de posibilidad para llevar a cabo este proyecto, el Papa lo va a señalar de una manera muy clara en distintas oportunidades. En la Plaza de Armas lo dijo, pero también lo señala a los jóvenes y también lo señala en los otros contextos fundamentales. Lo primero, reconocer que el Señor no excluye a nadie, le decía a los jóvenes, que no es selectivo. Dios a todos nos ama con amor de Padre, ¿sí? Él abraza a absolutamente todos, y entonces tenemos que empezar a reconocer que todos somos necesarios, que para poder crear y transformar la sociedad y la proyecto de patria se requiere absolutamente de reconocimiento y la valoración de todas las personas. Nadie, absolutamente nadie puede ser rechazado en este proyecto.
Y eso es lo que él señalaba justamente en la homilía que daba en Bogotá, cuando simbolizaba la barca como este proyecto, repito, de nación. Él decía una cosa muy importante: todos tienen que entrar en la barca, todos sin excepción, nadie puede quedarse por fuera, nadie puede ser excluido, todos tenemos que ser invitados, a todos les tenemos que hacer gestos para que se suban a la barca y para que todos podamos construir este proyecto fundamental. Pues bien, hablemos un poco de los compromisos. El primer compromiso se dirige hacia los gobernantes, y en esto realiza un jalón de orejas muy fuerte, no solo al presidente, sino a todos los que hacen las leyes y a los sistemas mismos de justicia. Cuando en la Plaza de Armas el Papa dice: miren, ustedes tienen un logo muy bonito que dice libertad y orden. Y cuando hablamos del orden necesitamos hablar de la ley, pero hay un problema grave, y es cuando nosotros hacemos un reduccionismo de la ley simplemente a una tarea de ordenar un poco la sociedad desde esa necesidad pragmática, ¿cierto? Pero sin mirar el trasfondo. La ley no puede ser la del más fuerte, la ley no puede ser la que ejerce el poder, la ley no puede ser la que se ejerza por parte de unos pocos mirando los intereses de unos pocos. La ley no puede ser solo para tratar de solucionar problemas coyunturales e instantáneos. Tenemos que ser capaces de mirar a futuro, y entonces encontramos que la importancia de la ley es resolver las causas estructurales de la pobreza, que son las que generan la exclusión, la marginalidad y la violencia. En esto el Papa está ejerciendo un ejercicio profético muy fuerte. Recordemos que los profetas son los que nos permiten comprender al pecado como aquellas estructuras sociales que generan aquello que Dios no quiere, que generan la esclavitud, que generan la expropiación, que generan desplazamientos, que generan miseria, que generan pobreza, y esto es lo que realmente atenta contra, repito, la voluntad de Dios, y se requiere por ende de cambios estructurales. Eso quiere decir que en últimas las leyes tienen que mirar a solucionar la inequidad, que es la raíz de todos los males. Y en esto tenemos que ser muy claros y muy honestos. Nosotros estamos acostumbrados a mirar la realidad desde nuestro barrio, desde nuestra casa, desde nuestro contexto inmediato, seguros de que eso es la realidad del país. Y se nos olvida que tenemos que salir de la burbuja. Y esto lo digo especialmente para los que vivimos en la ciudad. En la ciudad uno se acomoda, ¿sí? Uno tiene acceso a muchas cosas de tecnología, de diversión, de muchas cosas. Y en últimas podríamos decir que pocas personas en la ciudad aguantan hambre de verdad. Sin embargo, la situación no es fácil. Si nosotros miramos, por ejemplo, la macroeconomía en Colombia, nos damos cuenta que más del 60% de la población vive con menos de un mínimo. Eso es algo alarmante. Y que solamente el 15% vive con un salario de 2 mínimos. Y de ahí para allá, pues son muy pocos los que pueden vivir con un salario mayor. Y lastimosamente hay lugares que están siendo muy abandonados desde siempre, no en este gobierno, desde siempre, no solo por el Estado, sino por todos los colombianos. Lo que pasa en La Guajira, lo que pasa en el Chocó, lo que pasa en muchas regiones de los llanos, lo que pasa en muchas regiones, lo que pasa en el campo.
¿sí? En donde tenemos personas que realmente están en una condición de miseria, en donde no se garantizan sus derechos fundamentales, en donde no se les da alternativas para salir adelante, en donde se ven afectados por tratados de libre comercio que lo único que han hecho es destruir la economía de los pequeños y abrir las puertas para que otros se enriquezcan. Y es allí entonces donde tenemos que empezar a mirar las leyes, una ley que mire la realidad del hombre, ¿sí? No de los conceptos de hombre, como dirá el Papa ante los obispos, sino del hombre real de la sociedad colombiana que se tiene que enfrentar a estas realidades de subsistencia en medio de la carencia, en medio del abandono, en medio de la marginalidad, en medio de no visibilizar estas realidades. Por eso les decía que yo quiero un sentido muy profundo cuando el Papa, justamente las primeras personas que le hacen un homenaje, un acto profundo en Bogotá allá en la noche son los Diripum. Es a esa no historia, es a esas personas excluidas, es a esas personas a las que hay que mirar y a las que hay que darle una solución por medio de las leyes. Y también les hace un jalón de orejas muy fuerte diciendo que además de que no hemos tenido leyes que sean capaces de solucionar los problemas, porque hemos hecho leyes desde intereses mezquinos, se hace necesario también que dejen de saquear, que dejen de robar, que dejen de utilizar el bien común para el bien particular, porque es que es increíble que en un país con tanta necesidad, en un país con tantas víctimas, en un país con tantas carencias, tengamos el nivel de corrupción tan absurdo que tenemos. Y es que allí el Papa nos está dando un ejemplo. No nos podemos quedar callados, no podemos ser indiferentes ante la realidad, no podemos permitir que estas realidades se perpetúen. Si queremos una construcción de patria, tenemos que empezar a salir de la patria de hoy, tenemos que empezar realmente a exigir las condiciones necesarias para la elaboración del proyecto. Pero estas palabras no solo se dirigen al gobierno y al presidente y a los que hacen la ley, se dirige también a aquellas personas que han cometido la guerra. Y eso se refleja mucho ya en Villavicencio, en el acto de la reconciliación, en donde el Papa dice que para que este proyecto se haga necesario se requieren de 3 cosas: la verdad, la justicia y el perdón. Bueno, vamos a mirar allí con calma los 3 elementos. Primero, la verdad. No puede ser posible que los actores del conflicto, que pudieron ser víctimas en algún momento, porque el Papa lo dice muy bien, todos, absolutamente todos, en esta historia loca de nuestro país, todos, sin excepción, hemos sido víctimas. Todos. Unos que conscientemente decidieron transformarse de víctima a victimarios porque no pudieron perdonar, o porque los intereses mismos les hizo ver que el conflicto, que la guerra era un mejor negocio, y otros porque sencillamente se vieron golpeados por esa violencia de tanto tiempo. Pero qué bueno que empecemos a reconocer al otro, no desde el juicio, sino desde la comprensión. Recordemos que el perdón es un proceso complejo. Perdonar significa tomar la decisión de asumir la historia sin rencor, sin resentimiento y sin deseo de venganza en un primer momento. Es decir, es tomar la decisión de seguir caminando, de dejarse a uno mismo libre y de permitir al otro la libertad para que también construya su vida. Este perdón entonces
implica varias cosas. No solo se reduce a la no punición, sí, el perdón es levantar pena, es levantar sanción, es correcto, pero va más allá. El perdón implica saberse y tratar de colocarse en el lugar del otro para no juzgarlo. Significa reconocer que el otro obra de distinta forma porque también pudo ser víctima y de hecho también lo fue. Por eso hay que tener la historia del conflicto completa, y aunque no la tengamos completa, porque por el momento no la tenemos completa, seamos capaces de mirar más allá, como decía el Papa en la Eucaristía en Villavicencio, como lo hizo José, ser capaz de mirar la posibilidad de bondad, la voluntad de Dios y la misericordia, aunque no tenemos los datos para hacer posible la vida, la esperanza y la reconciliación. Bien, esta verdad, el Papa fue muy fuerte y lo dijo muy claro. Esta verdad implica que sean capaces de mirar a los ojos a las víctimas y de decirles qué ocurrió, y de contarles qué pasó con sus familiares, y de contarles por qué se generó la violencia, y de contarles qué ocurrió realmente, para que esa verdad pueda resplandecer y pueda también, aunque en un primer momento será motivo de dolor, después convertirse en bálsamo, porque destruye la incertidumbre y el miedo, que son antítesis profundas de la paz. Y cuando se sepa la verdad, cuando sean capaces de mirarnos a los ojos a todos los colombianos y especialmente a las víctimas y decir qué pasó, realmente qué pasó y quiénes fueron y por qué pasó lo que pasó y cuáles fueron los móviles que estaban detrás y cómo se tejió toda esa realidad, entonces ahí sí tenemos que pasar de la verdad a la justicia. Pero acá es importante decir una cosa, porque ya me imagino a algunos sacando del contexto, repito, de todo lo que ha sido el mensaje del Papa, que es muy complejo, ¿sí? Palabritas sueltas. La justicia del Papa ayer la explicó muy bien cuando habló en este contexto de la reconciliación en Villavicencio, ahí en las horas de la tarde, cuando hablaron las dos personas que habían pertenecido a los grupos armados, uno a la guerrilla y el otro y la otra a las autodefensas. Y el Papa le decía a ambos que ahora estaban tratando de ayudar a transformar la realidad y estaban comprometidos con la transformación de la realidad y estaban luchando porque no se repitiera la historia de violencia y haciendo prevención y construyendo caminos que posibilitaran la paz. Ahí es donde el Padre, el Santo Padre, el Papa habla de la justicia, es decir, no se trata de una justicia punitiva, sino se trata de una justicia restaurativa. ¿Qué quiere decir eso? De una justicia en donde seamos capaces de pasar de hacer daño a convertirnos en actores de paz, en donde seamos capaces de pasar de hacer daño a hacer bien. Y ahí es donde está el otro llamado a los actores armados del conflicto. Ustedes no pueden contentarse solo con decir la verdad. Está bien que no haya punición, porque ahí es donde va a decir que la justicia y la misericordia se tienen que abrazar, ¿sí? Pero después de decir la verdad, cosa que no se ha hecho, porque hay que esperar a los tribunales especiales, pero no podemos seguir dejando que pase y pase y pase el tiempo y ellos sigan avanzando en pretensiones políticas sin hacer el proceso. Después de decir la verdad, después de pedir perdón, que asuman una actitud de construcción de una sociedad distinta y que se remanguen y que trabajen realmente por
la reconciliación y por un país diferente en acciones concretas. Y después de esta justicia, pues tiene que venir la misericordia. ¿Y la misericordia qué es? No es solo levantar la punición, sino que la reconciliación va más allá. Significa poder volver a encontrarnos. Mensaje que le da el Papa a los jóvenes allá en la Plaza de Bolívar. Tenemos que ser capaces de volver a encontrarnos. Tenemos que ser capaces de construir juntos. Tenemos que ser capaces de subirnos a la barca, como lo decía en la homilía allá en Bogotá. Tenemos que ser capaces de construir una sola genealogía, como lo decía en Villavicencio, de puros e impuros, de personas que la embarraron y de personas que no. Pero en el fondo, como lo decía el Papa, todos, absolutamente todos, nos hemos equivocado. Y todos, absolutamente todos, como lo decía en ese mensaje hermoso en la noche en Bogotá, cuando fueron las personas con discapacidad. Allí a esos jóvenes les decía, todos somos vulnerables y todos por esa vulnerabilidad hemos sido afectados, pero también de alguna manera, sacándolo de ese contexto de los jóvenes con alguna discapacidad intelectual, todos, absolutamente todos, también por la vulnerabilidad, hemos hecho daño y todos tenemos que pedir perdón. La misericordia, entonces, repito, no es solo levantar la punición, sino que es caminar hacia la reconciliación. Reconciliación que para la teología jesuita tiene dos ejes. En primer lugar, permitir que nuestro corazón humano, que siempre estuvo anclado en el egoísmo, en la autosuficiencia, en los proyectos personales, se sintonice con la voluntad de Dios por medio de la transformación que Dios realiza en nuestro interior, que volvamos a colocarnos en sintonía. Ahí es donde el Padre Baena hablaba en una conferencia que compartí hace poco en Facebook y que me compartió Juan Carlos, que fue una conferencia que dio el Padre Baena en Cristovisión. Decía, reconciliar es volverse a colocar en sintonía con lo divino, y desde allí es desde donde tenemos que entender la reconciliación dada en Jesús. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Cómo la humanidad deja actuar a Dios en él y vuelve a abrirse y vuelve a sintonizarse al proyecto de Dios y a la voluntad de Dios. Pues bien, eso es lo que nosotros necesitamos, y entonces no solo seremos capaces de pedir perdón y de ayudar a otros y de todo esto, sino que también tenemos que ser capaces de perdonar. Y anoche decía una frase muy bonita y muy interesante. No la dijo él, la resaltó él, que la decía una de las víctimas, con una historia terriblemente fuerte, en donde le decía, papá, mira, es que yo estoy haciendo el proceso, pero todavía no he podido llegar al perdón, y yo sé que yo no puedo, sino que es Dios quien perdona en mí. Y el Papa decía, usted nos ha dado una enseñanza de alta teología, porque efectivamente el perdón no lo puede realizar el hombre en sí mismo y solo, sino que tiene que ser la acción de Dios en nosotros lo que nos permite perdonar. Y eso sí, Dios no perdona sin el hombre, es decir, que si nosotros lo dejamos obrar en nosotros, Él nos dará la capacidad de perdonar, y ese perdón que nosotros demos es el único real posible. Por eso el Papa hablaba del perdón y de la reconciliación concreta. Bueno, no me quiero desviar porque Dios, es que el mensaje es muy rico. Entonces, a los señores victimarios, digan la verdad, estén dispuestos a la justicia, que nosotros como sociedad estamos dispuestos a la reconciliación. Pero también hay otros agentes, y allí es donde descubrimos el mensaje del Papa a los obispos.
un mensaje hermoso, pero también un mensaje muy, muy fuerte, en donde el Papa nos recuerda varias cosas. En primer lugar, nosotros no somos la vid. Es decir, nosotros no somos los dueños del proyecto de Dios. Nosotros no somos el reino. Nosotros somos solo un sacramento que tiene que hacer presente el proyecto de Dios en el mundo. Y como sacramento de este Dios, lo primero que tenemos que hacer es el sacramento de dar el primer paso. Dios siempre da el primer paso. Él le decía a los obispos, mire, Él siempre nos primorea. Dios, por iniciativa, por amor, que amar es salir de sí, decide crearnos, y por ese mismo amor decide acompañarnos en el camino una vez que hemos caído, ayudándonos a caminar hacia Él. Y después de haber caído, después de haber ofrecido su misericordia, Él mismo sale al encuentro de Moisés y de los grupos que estaban esclavos en Egipto y de los tribus que estaban en marginalidad, y se construye un pueblo. Y cuando el pueblo la sigue embarrando, Él mismo, después de ello, nos ofrece la misericordia, y después dar el primer paso y definitivo paso con Jesús. El nombre de Jesús podría ser, como lo dice el Papa, el primer paso. Ese primer paso se llama Jesús. Y es un paso irreversible, y es ese paso de salir al encuentro, y es ese paso de ir a buscar, de tratar de reconciliar, de tejer puentes, de construir caminos que posibiliten el reino. Ese dar el primer paso significa salir hacia la gente, ir en búsqueda de aquellos que por miedo, que por egoísmo, que por la historia misma de violencia no quieren salir de ellos. No podemos volvernos una iglesia de funcionarios, una iglesia que se vende a las posturas políticas y a las fuerzas que han destruido, una iglesia que se polariza y se divide sin comprender realmente lo que Dios quiere. Por ello el Papa nos recuerda, la verdadera teología tiene dos puntos importantes que son ejes para el discernimiento. El Cristo en la cruz, que se entrega por amor, que nos reconcilia y nos perdona, que es la entrega en la donación plena de la existencia, que es la manifestación de la misericordia, y la resurrección, que es la esperanza hacia la consolidación de esa utopía que es el proyecto de Dios. Y esos dos elementos tienen que ayudarnos, repito, a ir en camino de la construcción de la patria, Y el Papa entonces empieza a decir una serie de cosas importantes. Ese salir significa tocar la carne del cuerpo de Cristo, significa comprometerse con el hombre concreto, significa ver a aquel que ha sido herido por la historia, significa salir con humildad sin pretensión alguna de protagonismo, a convertirse en servidor y en constructor de paz. Colombia necesita del coraje de los pastores que tienen la obligación de ayudarnos a abdicar de la violencia como método, a superar las desigualdades, a denunciar y superar la corrupción, a superar la miseria y la desigualdad, para poder hacer que el proyecto de Dios se haga realmente viva en Colombia. No se trata de una tarea fácil. Nosotros, como pastores que somos, tenemos que tocar el corazón del hombre, tenemos que llegar al corazón de los que lo necesitan, tenemos que convertirnos en la conciencia del pueblo.
Esta tarea es muy difícil, pero tenemos que realizarla. Ser conciencia para vencer las tinieblas denunciando y llegar al corazón para abrir el camino a la misericordia y a la reconciliación. Y como parte de la conciencia está el preguntar a los hermanos: ¿dónde está tu hermano? Está el preguntarle a los políticos, está el preguntarle a los victimarios, está también el preguntarle a las víctimas y a todos los que formamos parte de la barca: ¿en dónde está tu hermano? Tienes que salir del egoísmo, tienes que dejarte confrontar. Pero para que esto sea posible, la Iglesia y los cabezas de la Iglesia tienen que asumir dos tareas muy difíciles. Una, desacomodarse. Dos, ser capaces de salir de una teología dogmática, doctrinal, de escritorio, a una teología de existencia. Tienen que ser capaces de realizar una teología encarnada y de conducirnos a una espiritualidad encarnada. No podemos nosotros desconocer esa realidad que es la que vino a mostrarnos Jesús. No podemos seguir viviendo en la verdad de la ley. No podemos seguir viviendo en la verdad de una teología de la retribución. No podemos seguir viviendo en la verdad de una iglesia acomodada. Tenemos que vivir en la verdad de Jesús. Tenemos que vivir en la verdad del reino. Y para que esto sea posible, se necesitan varias cosas. En primer lugar, cuidar especialmente de la formación de los sacerdotes, para que no se convierta esto, y lo dice de manera muy fuerte, para que esto no se convierta en una profesión o en una función, para que esto no se convierta en pretensiones de un poder, para que esto no se convierta en intereses particulares y en soluciones a la pobreza, porque lastimosamente el ser sacerdote o el ser religioso en muchos casos ha dejado de ser una vocación para convertirse en una función. En segundo lugar, tienen que velar por la formación de estos sacerdotes para que empiecen a comprometerse con la realidad y para que tengan una teología encarnada. Y para que se sientan realmente acompañados en este proceso. No descuiden a los sacerdotes, no los dejen solos, anímenlos y denles fuerza, porque son ellos los que tienen que realizar este trabajo fundamental de posibilitar la reconciliación, de convertirse en voz de conciencia y de convertirse en gestores de reconciliación. Cuiden también de los consagrados. Ellos son una bofetada carismática, dice el Papa, a la mundanidad y a los valores mundanos y a esa iglesia que se ha acomodado. No sigamos utilizando a los consagrados como recursos de utilidad, como manos de obra baratas. Permitamos que construyan y que edifiquen también la barca, que tomen decisiones, que tengan participación activa, que no se conviertan las diócesis en un lugar de poder, sino que se conviertan en un camino real de construcción común, en donde todos son reconocidos y en donde todos son valorados. No se les olvide que el trabajo fundamental de inculturización del Evangelio de las primeras comunidades, lo realizaron las comunidades religiosas. No se nos olvide que ellos son los tesoros de espiritualidad. No se nos olvide que ellos son también los tesoros de la teología. Entonces no los dejemos de lado.
Y viene una tarea muy importante para nosotros también: no descuiden a los laicos, preocúpense por los laicos, formen a los laicos. Realmente es un jalón de orejas muy fuerte el que hizo el Papa, pero este es el compromiso que tiene que asumir la Iglesia. Y repito, no solo los obispos, sino todos como Iglesia. Tenemos que ser sacramento del primer paso, tenemos que ser una iglesia abierta, tenemos que ser una iglesia que construya puentes, tenemos que ser una iglesia mediadora del perdón y de la reconciliación, tenemos que ser una iglesia también profética que denuncia la injusticia y que denuncia todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Es importante también señalar otra cosa que quiero resaltar. El Papa, allí ante los obispos, ha dicho de la tarea de los laicos, teniendo en cuenta esto que habíamos señalado sobre el discipulado. La tarea de los laicos tiene que ser fuera del templo. Y es algo que se nos viene pidiendo desde el Concilio Vaticano II, pero que no hemos querido asumir, ni hemos sabido hacerlo. En eso tengo que hacer una culpa. No hemos sabido hacerlo. No hemos sabido generar una teología existencial y no hemos sabido tampoco brindar las herramientas reales para una construcción de un trabajo laical distinto. El Papa lo mencionaba: en la cultura, en la política, en la economía, en la educación, ¿cierto? Le agrego yo, eso no lo dijo el Papa. Allí es donde podemos encontrar la tarea fundamental de los laicos para poder tejer puentes. Y en las pastorales alternativas, en las pastorales fuera de la iglesia como templo. Y ojalá los obispos y la iglesia nos den el lugar y nos permitan soñar y nos permitan tejer, porque sin esto, parte de los laicos, la tarea se hace imposible. Los laicos somos más, y bien formados, como ya tenemos a varios, tenemos la oportunidad de hacer construcciones increíbles, repito, fuera del ámbito de templo, pero sí desde la tarea de la iglesia misma, reconocida por la iglesia misma y valorada por la iglesia misma. Y ojalá dejemos de pensar en que Dios le pague todo al laico, sino que empecemos también a asumir esa responsabilidad de verlos como agentes que aportan y de ver que también necesitan apoyo, que necesitan espacio, que necesitan libertad, que necesitan acogida y que necesitan recursos, no para ellos, sino al menos para llevar a cabo la obra. Pero los jóvenes también tienen un mensaje muy especial. Los jóvenes son los que tienen que construir el proyecto de patria. Nosotros, los adultos, tenemos la obligación de darles las herramientas, de ayudarles en el camino, pero como es un caminar largo, son ellos los que tienen que comprometerse. Por eso el Papa les decía: ustedes son los que tienen que descubrir el país, ustedes son los que tienen el potencial para construir la nación. Sueñen alto, sueñen en grande. Pero no solo el mensaje se reduce a ellos, a este tema del soñar. El Papa también va a decir una cosa: ustedes, los jóvenes, tienen la capacidad de vivir la cultura del encuentro. Ustedes, los jóvenes, bajo cualquier pretexto, tratan de encontrarse. Ayúdenos, por favor, a los mayores a asumir esta cultura
Ayúdennos a sanar nuestras heridas. Ayúdennos a salir de la costumbre del odio, de la violencia, del dolor, del abandono, y permítannos desestructurarnos desde la cultura del encuentro. Ustedes, los jóvenes, tienen la sensibilidad para reconocer el sufrimiento. Permítanse salir del egoísmo, de la autosuficiencia, y déjense abofetar por el dolor ajeno que les movilice. Ustedes, los jóvenes, tienen la capacidad para sobreponerse a la adversidad, para dejar atrás el odio, para mirar hacia adelante y para construir una nueva realidad. Ustedes, los jóvenes, son aquellos en donde reposa la esperanza y son los verdaderos agentes y constructores de la realidad. Ustedes son los que tienen que lograr reconocer al otro, mirar a los explotados, a los marginados, a la no historia, a los que no son reconocidos, para empezar a construir con ellos, por ellos y para ellos un país y una patria diferente. Jóvenes, atrévanse a soñar, atrévanse a construir y atrévanse a arriesgar. Y entonces podemos decir que a todos nos corresponde un mensaje, además de lo dicho y en algunos casos ya mencionado, común. 1. Desestructurarnos, salir del egoísmo, salir del confort. 2. Asumir un compromiso con el marginado, con el explotado, con la no historia. 3. Ser capaces de ser agentes de perdón. 4. Ser capaces de ser agentes de reconciliación. 5. Reconocernos como una familia en donde todos cabemos. 6. Dar el sí de María y dar el sí de José para que este proyecto sea posible. 7. Abrir nuestro corazón a este nuevo caminar. No dejarnos engañar por las falsas voces que quieren mantener la violencia o que quieren mantener la corrupción o que quieren mantener el poder o que quieren mantener unas leyes injustas. No nos dejemos engañar ante los que quieren boicotear los intentos de paz. No nos dejemos engañar por los odios vendidos, por los resentimientos injustificados. No nos dejemos engañar por los que quieren seguir construyendo una patria para ellos y empleándonos a todos los demás. Seamos capaces de ser discípulos. El Papa Nuevo no lo va a decir claro, y ser discípulo no es otra cosa que adherirse al proyecto de Jesús, que adherirse a este proyecto de justicia, de reconciliación, de construcción de una sociedad distinta, de tejer puentes, de cambiar los valores, de olvidarse del egoísmo para hacer un proyecto común. Ser discípulo es ser capaz de mirarse a uno mismo, es decir, de dejar de vivir para sí, para vivir para los demás. Ser discípulo es ser capaz de asumir el proyecto del perdón, de la reconciliación, del servicio y del amor hasta las últimas consecuencias. Ser discípulo es ser capaz de asumir la no historia y de ayudar a que en esa no historia se haga presente la historia de la salvación. Ser discípulo es convertirse en el cuerpo de Cristo, que en Colombia ha sido motivado para abrazar, para caminar, para seguir adelante. Qué bonitas esas palabras de ayer de Francisco ante el sufrimiento de las víctimas, donde le dice, por ejemplo, a esta chica que entrega sus muletas, que gracias
porque necesitamos de esas otras miradas que nos permitan caminar en la espiritualidad, en el perdón y en la reconciliación, que esa sí es una discapacidad grande. Allí donde le dice a pastora, en este ejemplo tan hermoso, después de haber perdido absolutamente toda su familia y de ofrendar algo muy simbólico, esa camiseta, le decía gracias, porque desde allí es desde donde se construye la posibilidad de patria. Ante el testimonio de la noche, donde le decía a esta mujer gracias y permite que Dios se acontezca, porque en ti Dios puede y quiere perdonar. Por último, quiero dejar este texto, este video completo del Papa en esta oración que realiza ante el Cristo Negro de Bojayá, en donde realmente se muestra hasta donde debemos nosotros comprometernos con la construcción de este nuevo país, y nos muestra ese reconocimiento de la víctima y ese reconocimiento del marginado y esa realidad que nos confronta y que nos cachetea y que nos abofetea, como dice el Papa, pero que no es un mensaje de muerte, de destrucción, sino que se convierte en un compromiso de vida para vencer la muerte en el amor, en el perdón, en la reconciliación y en la esperanza de la consolidación de este proyecto que se llama Patria Colombiana. Oh Cristo Negro de Bojayá, que nos recuerdas tu pasión y muerte, junto con tus brazos y pies te han arrancado a tus hijos que buscaron refugio en ti. Oh Cristo Negro de Bojayá, que nos miras con ternura y en tu rostro hay serenidad. Palpita también tu corazón para acogernos con tu amor. Oh Cristo Negro de Bojayá, haz que nos comprometamos a restaurar tu cuerpo, que seamos tus pies para salir al encuentro del hermano necesitado, tus brazos para abrazar al que ha perdido su dignidad, tus manos para bendecir y consolar al que llora en soledad. Haz que seamos testigos de tu amor y de tu infinita misericordia. Amén. Y como dato no menos importante, el Papa nos va a señalar otro elemento que tiene que formar parte de la construcción de esta identidad y de este proyecto que se llama patria, y se trata del cuidado de la naturaleza. Somos el segundo país más biodiverso del mundo, y la naturaleza, como lo señalan los teólogos místicos, empezando por Pablo y continuando por San Agustín, San Buenaventura, San Francisco de Asís y tantos otros, son una huella de Dios en donde podemos gustar y ver la bondad de nuestro Dios, pero se hace necesario adquirir un compromiso profundo con el cuidado de este medio ambiente, no solo para realizar el proyecto de Dios y no solo con las nuevas generaciones, sino especialmente con las futuras. De esta manera quiero dar por terminado este compendio imperfecto, es verdad, pero que nos permite ver de una manera más organizada, más estructurada y más profunda este mensaje tan rico del Santo Padre para nuestro país. No podemos ser indiferentes a este mensaje. Tenemos que darle gracias a Dios por la visita de este hombre, pero también asumir el compromiso, porque esta visita es solo el inicio del primer paso del camino completo que tenemos que recorrer para llegar a la construcción del proyecto patria.
Les habló Iván Rodrigo Vaquero Mutón, licenciado en Teología de la Universidad Javeriana, docente de Ética Profesional en Lengua Americana y profesor de Biblia y Teología en la Escuela de Evangelización Minuto de Dios Santa Isabel. Dios les bendiga. Muchas gracias.